Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy día en este nuevo programa de Diálogos Remotos. Es el cuarto programa con un cuarto invitado muy especial, el cual es un artista visual muy connotado para la región y también a nivel nacional. Él es puertomontino de nacimiento y empezó su pintura y su trabajo estético a los 31 años, que es un dato bien importante que queremos conversar con él también hoy. Ha expuesto sin duda en Puerto Montt, en el Teatro Diego Rivera y en algunos centros de exposición, pero también a nivel nacional, en importantes lugares, en galerías en Santiago, en Viña del Mar, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay cuadros en la Pinacoteca. Ha expuesto en Concepción, en la Pinacoteca de Concepción, donde también hay obras con su firma. Y bueno, un artista que ha deambulado desde el paisaje, desde la ciudad, con el motivo más clásico de la pintura del sur, pero también algo muy interesante que tiene nuestro artista invitado es algunos trayectos y rutas hacia la abstracción. Actualmente reside en la ciudad de Puerto Montt y queremos hoy día conversar con Luis Rojas Quijada, que es un gusto tenerte acá para poder comenzar a dialogar sobre tu trayectoria y tu obra. Y bueno, un gusto que estés acá, Luis. Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Mira, quiero preguntarte una cuestión que ha rondado con los otros invitados, que son artistas plásticos también, invitadas, que tiene que ver con el momento que nos tocó vivir desde marzo de esta época. Estamos en el Teatro Diego Rivera, en el escenario del Teatro Diego Rivera, sin público, y también sus galerías han estado sin público. ¿Qué te ha pasado a ti en este tiempo de esta suerte como de melancolía que vacía un poquito esta necesidad de exposición y sin duda que los cuadros aparezcan también en el escenario público como un lugar de observación del espectador? Bueno, los acontecimientos del año pasado, del 2019, en octubre, no pueden dejar indiferente a nadie, menos aún a la gente cuyo quehacer es el trabajo artístico, porque hay una sensibilidad muy a flor de piel en casi todos aquellos que de alguna manera u otra nos dedicamos al arte, sea el arte de las artes plásticas, la música o el teatro, en fin, cualquier otra manifestación artística. Desde luego es un acontecimiento sumamente difícil de sobrellevar, porque no solamente tiene implicancias políticas, sociológicas y económicas, sino también personalmente a cada individuo estos hechos los afectan de maneras distintas. En lo personal, yo creo que todavía no logro establecer un parámetro para definir este hecho que ha ocurrido en nuestro país y ponerlo en el lugar que debe corresponder. No soy yo el llamado a ofrecer soluciones, porque esto es algo que con el tiempo se irá articulando hacia el lugar que Dios define. Yo soy creyente, así que creo mucho en que la providencia hará su parte en esto. Sin embargo, este tiempo que nos ha tocado vivir junto con aquellos hechos políticos lamentables o necesarios, aún está porque yo lo defina, en mi modo de ver es muy lamentable porque nos pilló a los más viejos de sorpresa. Los más jóvenes probablemente entiendan esto como una cosa más lógica y yo todavía no logro asimilarlo plenamente. Sin embargo, el tema fundamental que yo percibo es que después de esto apareció este fenómeno, ¿no es cierto?, que nos tiene a todos confinados, el virus que tiene esta pandemia mundial. Y yo estoy casado con una mujer extraordinaria que además de ser enfermera tiene un magíster en salud pública.
Así que tengo claramente la persona Tranquilo. indicada para que me cuente de qué manera estas cosas nos pueden afectar. A mí me ha afectado bastante, pero he tenido la suerte de tener mi taller muy cerca de mi casa, al lado de mi casa, que está contiguo, es decir, está separado pero junto, y he podido dedicarme a reflexionar estéticamente, y esto me ha hecho trabajar con mucho entusiasmo en una idea que es como recuperar el tiempo perdido, por llamarlo de alguna manera. Y estoy elaborando una serie de pinturas, algunas de gran formato, otras de pequeño formato, que dan cuenta de mis preocupaciones iniciales en la pintura, pero que a su vez me permiten agregarle a esta forma de ver que yo tenía al comienzo un poco más de sabiduría que se ha acumulado con estos casi 50 años que llevo trabajando. Así que yo espero en el futuro, si Dios me tiene vivo de aquí al año 23, voy a completar 50 años pintando. Y en ese contexto, esta forma de prisión que hemos tenido que sobrellevar los chilenos, todos, a mí me ha permitido reflexionar sobre lo que ha sido este cambio en la ciudad que yo conocía desde niño, la ciudad que llegamos a conocer y que probablemente ya no vamos a ver en el futuro. Entonces estoy retomando todo aquello que pinté y haciendo una nueva versión de mi paisaje, así se llama la serie que yo estoy elaborando, porque espero el año 23, si estoy vivo, celebrar 50 años con una gran exposición, probablemente aquí en la Casa del Arte, y que lleve 50 obras, ¿no es cierto? Y que de esas 50 obras al menos un 70% o 75% sea obra reciente. Y en eso estoy, y con esas preocupaciones he logrado sobrellevar esta pandemia y los hechos políticos que aún están desarrollándose. Claro. Y pareciera ser por conversaciones que quizás tú también has tenido, pero con otros pares, artistas, parece ser que la pandemia también ha humanizado un poquito la creación de cada uno, es decir, ha detonado este espíritu creativo al haber mayor reflexividad. No lo tengo tan claro eso, yo hablo desde mi propia percepción. Mis colegas que son más jóvenes o más intuitivos o más elaborados intelectualmente, verán las cosas de otra manera, probablemente con mayor profundidad. Yo he sido siempre muy dedicado a estudiar mucho lo que quiero hacer. Soy más bien hijo del rigor que del talento. Y por lo tanto, todavía no logro dimensionar para dónde va la lancha. Yo lo único que sí sé es que no voy a renunciar nunca a transferir mi idea de lo que percibo, de lo que veo y de lo que más me hace sentir nuestro medio, que puede ser el paisaje. De hecho, en esta serie voy a incorporar, yo hice una larga serie que se llama El último bosque, que habla de nuestro bosque, del que ya casi no hay, pero es porque no lo vemos, que está más lejos. Voy a iniciar un trabajo con las especies que tiene este bosque y además con las frutas que ofrece. Y por lo tanto, en formatos pequeños haré ese trabajo, pero es para dar un testimonio. No pretendo con eso establecer una nueva forma de ver el arte, porque el arte es universal y cada uno sabe cómo le aprieta sus zapatos. Exacto, sí. Quiero llevarte, Luis, a un tema que para mí es muy interesante, que es esto de no haber tenido la experiencia por pasar por la rigurosidad de la academia. Estoy pensando en la universidad, las escuelas de arte, particularmente quizás las emblemáticas, la Universidad de Chile, De Concepción. la de Concepción. Sin embargo, este distanciamiento que tú tomaste y que no realizaste en el fondo al entrar al campo artístico vía la academia, tú eres un artista autodidacta. Así es. Es decir, con una libertad quizás expresiva mucho mayor que si hubiese sido formado en el rigor o en el estilo propio de tal o cual escuela, academia o universidad. Me gustaría saber qué es lo que te hace a ti dedicarte a la pintura en un momento que son tus 31 años, 1973, según leí,
girar en el fondo tu trabajo, girar la forma que estabas llevando de vida, etcétera, y dedicarte o abrir una huella acá que es de las artes visuales y dedicarse Claro. a la pintura. Es decir, este proceso de autodidacta, ¿cómo se gestó? Mira, se gestó por una casualidad. Yo te conté que había ingresado, después de estudiar en el liceo, a la Fuerza Aérea, a estudiar allí. Terminé de estudiar en la Fuerza Aérea y me trasladaron a Puerto Montt y yo seguí haciendo una vida como cualquier ciudadano. Y por lo tanto, en la escuela aprendí dibujo técnico y otras habilidades manuales que siempre las tuve, se acrecentaron. Allí me tocó hacer carteles para el cine, por ejemplo, porque la Fuerza Aérea en ese tiempo inauguró un cine ahí en la base aérea del Bosque, y los alumnos de la escuela tenían dos funciones. Se elegían los más altos, qué sé yo, con su presentación, para que fueran acomodadores en el cine, porque gente público del área donde estaba esto iba a ver las películas como acomodadores, con su linterna, qué sé yo, para atender a la gente. Y siendo acomodador, en un periodo se enfermó un señor que hacía los lecheros, que decía hoy, a las 18 horas, en fin, y a mí me pidieron que yo ayudara a hacer eso. Fue mi primera inclusión con algo de las artes visuales, que en el fondo era una especie de publicitario, ¿no? Y finalmente, cuando yo llegué acá, dediqué mi vida al deporte. Fui deportista, diría un deportista de élite. Yo era futbolista, jugué en la selección de fútbol de Puerto Montt un par de años seguidos, consecutivos. Me llamaron a la selección adulta cuando todavía no era juvenil apenas, ¿no? Tenía 15, 17 años. Así que al final, jugando un verano, un partido de fútbol contra el equipo de Colo-Colo, ese del chamaco Valdés y Carlos Caselli, que tenía 15 tenía Carlos. Yo tuve un accidente jugando y me lesioné el hombro y ya no pude hacer más deporte. Pero como yo siempre desde chico tuve esa cosa rigurosa de que lo que hacía lo hacía formalmente, me quedó tiempo porque ya no podía ir a entrenar todas las 2 o 3 veces por semana que hacía antes de los partidos. Y ese tiempo dije, lo voy a dedicar a hacer algo, otra cosa. Y si yo seguía haciendo mi actividad profesional, tenía una empresa con un amigo, fabricábamos muebles, en fin, hice muchas cosas. Y entre las cosas que hacía cuando teníamos la fábrica de muebles, conocí a un señor que yo sabía que pintaba, nunca lo había visto pintar, que se llamaba Carlos Larose, que fue un destacado artista de la ciudad. Y él era técnico en electrónica. Entonces yo fabricaba parlantes y él le ponía los elementos electrónicos. Esto, hicimos una especie de sociedad en esto. Y un día que fui a su casa, yo ya había dejado de hacer deporte formalmente, lo veo pintando ahora en su casa, en un caballete, sentado en su living, con buena música. Un día de abril, me acuerdo siempre que era abril, porque tengo una serie que se llama Abril, un poco en homenaje a él, porque esa época de abril en donde aquí en el sur no llueve, no sale el sol, está todo húmedo, no hay viento, y me acuerdo porque las abuelas, las mamás decían, no se pueden colgar las sábanas, ¿no? Y lo veo pintando a él y le digo, oye, esto sí que me gustaría, porque yo ya había hecho varias cosas de todo tipo. Y ahí me dice él, ¿te gustaría pintar? Sí, es que yo quisiera pintar, me gustaría intentarlo. Entonces me dijo, anótate una lista de materiales. Esto fue abril. Después nos encontramos por fines de mayo, julio, por ahí. Y me dice, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Digo, yo estoy terminando mi cajita para pintar. Ya, cuando llegue la primavera vamos a salir a pintar. Y cuando llegó la primavera vino el golpe militar. Así que no puede salir nunca a pintar con Carlos Larose, que era la persona que yo estimaba artísticamente. Pero conocí a Flavio Rosas, pintor antiguo de la ciudad, que era joven, todavía pero casi coetáneos, y finalmente con él salimos a pintar a Chinquihue, un cuadrito que expuse en mi última exposición junto al último que había pintado, que era el primero y el último. Y esto empezó como una cosa entretenida, pero se convirtió en un amor muy fuerte. Y finalmente decidí hacerlo de verdad. Y por lo tanto dije, si yo quiero pintar, tengo que estudiar. Y al revés de lo que es ir a la academia, estar 2 años, 3 años, 5 años, lo que demore, yo todavía estoy estudiando. Porque tomé esto con tal rigor que
Mira, me he leído todo lo que se ha escrito, he leído los grandes autores, he leído a Leonardo, lo he estudiado a los grandes artistas que siempre van dejando algo en el corazón o en el ánimo de uno. Pero además de eso, cuando yo ya empecé a pintar, decidí participar en los concursos de arte y tuve la suerte de ser seleccionado varias veces, premiado en algunas otras. Entonces la gente que estaba en el mundo artístico nacional me empezó a conocer. Pero yo no era un chico de 18 que iba a los talleres un poco a quitarle el tiempo a los artistas. Ya era una persona adulta, estaba recién casado, tenía cosas que contar, en un almuerzo nos entretenía porque los artistas no se juntan a hablar de arte, ¿sí? Hablamos de todas esas cosas. Así que tuve la suerte de conocer a Sergio Montesino, a Reinaldo Villaseñor, a Gómez Hazán, grandes pintores chilenos. Reinaldo Villaseñor era un gran maestro y Sergio Montesino también. Voy a volver a la década del 70, como tú estabas hablando recién, porque esto que compartiste con otros artistas, que te fuiste metiendo en la pintura, fue en la década del 70, ¿no es verdad? Sí, claro, 73 para adelante, hasta el 78 más o menos, 79. Y ahí, ¿te recuerdas de circuitos de exposición de pintura en esa época, aparte del Diego? Es decir, ¿se armaban círculos de artistas? Bueno, yo pertenecí, apenas empecé a pintar y participé en una exposición colectiva que hubo aquí, me invitaron y me incorporaron a la Asociación de Pintores. Y en la asociación siempre hubo estímulos para el que llegara a que participe, y entonces había a lo menos 2 o 3 exposiciones en el año, que eran colectivas. Y yo creo que ya después empezaron las exposiciones individuales. Yo creo que debo ser uno de los artistas que más exposiciones ha tenido aquí en la Casa del Arte, individualmente. Al comienzo era una por año, por lo menos. Y después del año 80, 90, una cada 5 años. Pero ya una cosa para celebrar 30 años, 35, 40, 45, 50, como va a celebrar en el futuro. Sí. Entremos a tu pintura. Muy bien. Luis. Como decía en tu presentación, tú tienes hay dos vertientes como en tu obra, que es quizás la más tradicional, que es la pintura de paisaje, de la ciudad, de su objetualidad, y también tienes esta otra línea que es más ligada a la abstracción, en donde se puede ir desfigurando el objeto o donde se plasma finalmente emociones como objeto. Cuéntame, particularmente, ¿qué cosas del paisajismo a ti te llama la atención en la ciudad de Puerto Montt? Sí, que quizás es todo, pero particularmente tu ojo clínico va capturando ciertos elementos que son referentes, o tú sales y pintas según la luz del día o según lo que tus ojos captaron. Claro. ¿O hay alguna otra referencia que tú apliques en la pintura figurativa? Yo creo que al comienzo hice mucha pintura de caballete al aire libre. Y eso así como me puso en sintonía con esta cosa rara que tiene nuestro sur. La observación, primero, del paisaje, que al comienzo era muy primitiva, es decir, uy, que está verde y está limpio y el azul y el mar azul. Claro, esta cosa gustosa que tiene el ambiente del sur. Pero a medida que fui pintando, fui descubriendo que los montes no son verdes. O no se ven verdes, por decirlo mejor. Entonces yo tengo muy buena memoria, entonces me acordaba de la primera profesora que nos enseñó algo así como de física en la escuela primaria. Entonces ella nos decía, bueno, la Tierra tiene componentes, tiene aire, agua, luz, etc. Pero el agua, por ejemplo, decía ella, es insalubre e insípida. Y no tiene olor. El aire también es insípido y tampoco tiene olor, pero en grandes cantidades el aire se ve azul, decía ella. Y sabíamos nosotros esa cosa. Entonces cuando salía a pintar, de repente yo miraba tanto azul para allá y tanto azul para el fondo, y todos los cerros azules y todos los bosques más lejanos, todos azules. Entonces tiene que haber aire entre eso y esto. Y leyendo el tratado de la pintura de Leonardo, por ahí habla de esto, no con la misma direccionalidad, pero sí deja entrever que el artista tiene que hacer que su cerebro, más que su ojo, se eduque. Y que esa simbiosis entre lo que tú ves y lo que el cerebro recibe tiene que ser educado para que el trabajo que haga el artista represente aquello no solamente que ve, sino también aquello que siente.
por ahí se enviaba este artículo de Leonardo. Y a mí me hizo mucho sentido siempre eso. Es decir, después que yo ya salía cada vez menos al paisaje, salía a dibujar al paisaje. Mucho dibujo. Y en el dibujo, que era mío muy de croquis, ya no era el dibujo de detalle, entonces yo anotaba a un costado, por ahí están mis libros de dibujo, donde dice al costado, tengo que pintar estos grandes espacios, lo escribo para que no se me olvide, eliminando las anécdotas, manteniendo aquello que es más relevante y no olvidarme de pintar el aire. Mira, lo ponía yo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo clases en mi taller, yo hago clases con personas adultas que quieren pintar, ahí yo les digo en una regla, aquí en el taller usted puede pintar lo que quiera y puede pintarlo como quiera, pero lo tiene que hacer bien. Y entonces yo me hago la misma exigencia, yo voy a pintar, sí, la isla de Tengros ahí está al frente, pero yo cuando la miro de allá de mi casa la veo celeste, medio azul. Y si es abril, apenas se ve, ¿no? Entonces no está siempre esta cosa verde allá al frente, hay momentos. Entonces yo empecé a tratar de capturar esta esencia anímica que tiene este paisaje nuestro, que nos hace ser un poco tristones, nosotros no somos tan alegres como los nortinos, hay esta cosa húmeda que hay siempre en el ambiente, se refleja en mi trabajo porque descubrí que si yo te tengo aquí a 2 metros, te veo de un tono, tus tonos son rosados de la carne, ¿no es cierto? Si estás a 5 metros, ya tu tono es más verdoso. Y esa diferencia de color es el aire que hay entre mi ojo y tu presencia, y por lo tanto, si yo soy capaz de capturar eso, voy a poder transmitir exactamente la dimensión que hay entre lo que yo estoy mirando y el objeto que está siendo observado. Y de esa cosa me fui nutriendo para ir sintetizando cada vez más el paisaje, de tal manera que de repente digo, pero si el paisaje no es todo esto, también lo he hecho todo, ¿no es cierto? El gran todo, esos tremendos espacios aéreos, este enorme escenario que tenemos aquí frente a Puerto Montt, que es la bahía, ¿no es cierto?, de Ramoncaví. Eso grandioso, que es como ponerse aquí a la orilla de la costanera y ver un tipo de este porte y el resto para arriba inmenso. Bueno, hoy día de repente descubro que la punta de la mata que está donde crecen las grosellas, por darte un ejemplo, y tiene una belleza infinita y es parte de nuestro paisaje, que no lo vemos, ¿no? Claro. Alguna vez pinté una serie de paisajes de marzo, porque en marzo uno siempre ya está terminando las vacaciones y el pasto se empieza a poner amarillo, ¿no es cierto?, donde sea que estés, y tirado así de guatita en el suelo mirando el pastito, un día descubrí que allá abajo había una vida otra que nosotros no la vemos, la pisoteamos nomás, y habían unas esferas blanquitas pero pequeñitas, y yo pinté ese cuadro grande, un macro de aquella cosa tan mínima, y sigue siendo nuestro paisaje. Cuando veo los trabajos de Matilde Pérez, que son puros cuadraditos de distintos colores, que ella lo pintó hace 50 años, ¿no? No conocíamos ni los píxeles. Bueno, yo hoy día cuando agarro una pintura mía, de repente, y la amplío y se empiezan a aparecer los píxeles, es un cuadro de la Matilde Pérez. Claro. Ella había descubierto eso antes que nosotros, ¿no? Bueno, yo ahora cuando pixelo un cuadro me doy cuenta de que todo es un paisaje nuestro, lo que está a nuestro alrededor. Y el aire que está en él, que a veces es muy limpio en nuestra zona, es lo que yo procuro poner en todas mis pinturas. Así tenga mucho color, ¿no? Siempre va a haber una cosa ambiental que va a ser imposible que sea del norte, va a ser siempre del sur. Y ha sido siempre el sur la inspiración para seguir pintando. Y eso que tú con mucha justeza llamas abstracción, en general, nunca ha sido abstracto, porque el arte abstracto es un nombre que se le da a una forma de pintar, porque lo abstracto no existe. La palabra es abstracto para definir algo que no existe. Entonces, este viso de abstracción que he logrado yo a veces desarrollar, no es otra cosa que ir sintetizando aquello que ya hice antes, síntesis, y así sucesivamente, hasta algunos que son una mancha azul arriba, una mancha azul negra abajo y una varillita leve de color violeta al medio. ¿Y qué es el paisaje? Pues el mar, la isla y el cielo, ¿no? Entonces, a veces llega gente al taller, un marino, ¿no?, un amigo que fue marino por muchos años, a buscar a su señora y me dice, oye, ¿y esto qué es? Miró en cuadro grande. ¿Lo tienes colgado en tu...? Estaba en mi taller colgado. Entonces, era casi negro arriba, un gris casi negro, y abajo un gris más negro.
Y a media altura una pequeña línea verde, dijo, no, esto me supera, no. Entonces al lado tenía otro, muy semejante, que era lo mismo, pero esa rayita era una islita, con la forma de la isla. Y como él fue marino, le digo, ¿y esto? Pues esto se parece a la punta de Guafo, como me dije, ¿ah? Bueno, le dije, esto otro es lo mismo, solamente que va más adentro, más allá. Lo que importa es que la obra tenga en sí esa estructura sólida que la hace apreciable y que eso me lo enseñó Reinaldo Villaseñor, por ejemplo. Me decía, un cuadro, una obra, no es buena si apela a los puros sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos, pero hay otras formas de sentimiento. Es decir, uno siente con la guata, siente con el corazón, de repente hay otra... Con el cuerpo, o general, claro. Todas esas energías que a veces nosotros no percibimos nos ayudan a creer y a sentir que somos como los dioses, puede ser. Pero no hay que equivocarse, porque de todas maneras uno tiene que estar siempre pendiente de que el día que tú te sientas plenamente satisfecho, tu espíritu se va a morir, no va a tener esa necesidad de búsqueda que hace que el arte siga progresando o devolviéndose para tomar otra huella, pero en sí mismo, porque en la medida en que uno cambia, hay otros que lo hacen con mucha gracia. Picasso fue el gran cambiador de siempre, ¿no es cierto? Cada vez que le encontraba una obra más o menos interesante, cambiaba para otro lado. Sí, indomable. Indomable. Hay un pintor peruano que a mí me gusta mucho, se llama Fernando de Cislo, que falleció hace muy poco. Ese señor también, Octavio Paz, le endilgó unas frases así. Dice, de Cislo, al revés de Picasso, no busca ni encuentra, porque Picasso le preguntaron ¿por qué busca tanto? Y él dijo, no, yo no busco, yo encuentro, porque era muy arrogante. Claro, sí. Entonces Fernando de Cislo dice, al revés de Picasso, no busca ni encuentra, él solamente profundiza, y cada vez que profundiza, su obra es más sintética, es menos elaborada desde el punto de vista de los elementos, pero muy profundamente elaborada desde el punto de su materialidad, por ejemplo. Y eso para mí es súper, súper vital. Sí, y otra característica que es bien notable en tu obra, Luis, es que es como, hay pliegues y repliegues de texturas. Es como un entretejido de colores, o a veces de grosores. Sí, de texturas a veces gruesas, sí. Y eso hace súper interesante el cuadro, que me da mucho sentido con lo que tú estás comentando. Claro, es que yo no creo mucho en el acaso ahí, creo mucho en la labor, en la laboriosidad, porque como yo tuve mucha habilidad manual siempre, podía hacer juguetes, sí, yo trabajé construyendo aviones, o sea, trabajé en eso. Así que esa cosa, de alguna manera, me permite a mí entender que la laboriosidad, la artesanía, como lo llamaban los maestros antiguos, la cocinería en la pintura, es muy relevante, siempre que ella tenga un sentido. Yo veía a Villaseñor y yo le decía, ¿por qué borra tanto? Porque él ponía pintura, otros colores, los mezclaba, y de repente agarraba el espátula y lo sacaba todo, y lo botaba. Pero en la tela quedaba una multiplicidad de tonos, y después ponía una textura encima y una aguada sobre esa textura. Eso va generando una especie de cicatriz bella sobre el cual tú edificas este edificio que es lo que está establecido en la obra. Y lo que se descubre también dentro de todas estas exploraciones se van construyendo como una arquitectónica del color, de la materia. De tu proceso creativo, que muy poco se habla del proceso creativo de los artistas, pero de tu proceso creativo, ¿qué sugerencia que tú vives con tu propio proceso le darías a estos chicos y chicas que estudian artes visuales o que están dedicados a las artes? Mi consejo podría ser es que aquellos que sienten interés por las artes, cualquiera de las que te mencioné, le sumen a su interés su corazón. Por cierto, el cerebro, pero el corazón. Que nunca renuncien a hacer lo que sienten que está bien que se haga. La libertad, el bien más importante del ser humano. Fíjate que más que la salud. Porque si tú no tienes libertad, pierdes tu salud. Y el ejemplo lo tenemos hoy en estos días con pandemia. Cuando nos dejan imposibilitados a salir, andamos todos peleando con el que está al lado, porque algo nos afecta. Entonces, esa libertad sea ejercida con valor, con interés, con sabiduría y con respeto. Por ellos y por su quehacer. Muchas gracias, Luis, y te emocionas con esa palabra libertad y con esa acción de compromiso. Se nota en tu gesto y en tu pintura, Luis.
muy agradecido de tenerte en este nuevo programa. Espero que no sea la última vez que nos encontremos. Espero ir a ver tu exposición para los 50 años, también el 2023. Y muy agradecido, Luis, de tus palabras y lo que nos has dicho hoy día. Bien, pues gracias por la invitación. Bien, nosotros damos término a este tercer programa de Diálogos Remotos con este gran artista visual que nos conmueve con sus palabras, Luis. Te agradecemos nuevamente. Así que los dejo cordialmente invitados para el próximo Diálogo Remoto, que será en un tiempo más, el próximo y último Diálogo Remoto, que tendremos a un artista visual también invitado, o a un artista visual. Muchas gracias por haber estado con nosotros.